Pues un gusto saludarles a todos. Mi nombre es Ana Bonilla, soy cofundadora y supervisora de atracción de talento de la empresa Toity Jobs, y conmigo está Marcela Vélez, quien es supervisora de atracción de talento de Toity Jobs. Nosotras, por lo general, en nuestra empresa pues nos encargamos de los procesos de reclutamiento y selección de personal. Entonces hemos armado este live para que ustedes también puedan conocer un poquito más, poder responder sus preguntas sobre los procesos de selección, entrevistas de personal, ¿verdad? Para poder ir aclarando sus dudas y también poder ayudarles. Todos los procesos son diferentes, ¿verdad? Cabe recalcar eso, que no todas las empresas llevamos como un mismo proceso, del cual, como Ana mencionaba, nosotros estamos especializadas en el reclutamiento de IT, pero no necesariamente podemos llegar a tener una entrevista solo de tecnología. Puede haber una entrevista de otra área, para un puesto de secretaria, para un puesto de contador, para un administrador, etcétera, ¿verdad? Para reclutamiento también. Entonces quizás podemos iniciar sobre poder diferenciar algunas formas de entrevista, tanto de tecnología como de otro rubro. Igualmente, si tienen comentarios o preguntas, se las pueden hacer en el chat y nosotros las vamos a estar viendo y respondiendo. Bueno, quizás una de las diferencias entre el reclutamiento y selección en tecnología versus el reclutamiento y selección o el proceso de selección en otras áreas puede ser de que en el reclutamiento IT, por lo general, hay entrevistas más técnicas, donde se habla un poquito más sobre las herramientas tecnológicas específicamente que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Igualmente, en los procesos de selección normales, quizás esa parte es un poquito más débil, digamos, no hay tanto de herramientas tecnológicas. Sin embargo, en muchos trabajos también solicitan que sepan al menos utilizar, por ejemplo, las herramientas de Microsoft como Teams o como Word o PowerPoint. Entonces, puede que sí hayan como algunas similitudes. Sin embargo, las entrevistas en IT sí son un poquito más rigurosas en ese sentido. O a veces también, por ejemplo, creo que podemos poner aquí un ejemplo nosotros. A veces hay como entrevistas en las que podemos hacer, si tenemos como una plaza bien en específico, podemos ir preguntando, por ejemplo, qué lenguaje de tecnología utiliza. Cosa que no se lo vamos a preguntar a alguien que está aplicando para reclutamiento o que está aplicando para contabilidad, ¿verdad? Entonces, sí diferenciar bastante como qué posición de IT estás aplicando y qué habilidades o qué conocimientos técnicos te puedo preguntar acerca del puesto que tú estás aplicando, ¿verdad? Porque tú estás aplicando, por ejemplo, Ana va a aplicar a una de full stack y voy a venir yo y le voy a empezar a preguntar cosas de project manager. Entonces, como que tanto ella va a decir, mis respuestas no van a ser buenas porque me estás preguntando algo que no va con lo que estoy aplicando. Entonces, en el momento de nosotras como reclutadoras y estamos haciendo las entrevistas, sí es importante conocer un poco como al puesto que tú estás aplicando, ¿verdad? Sea un programador Java, te empezamos a preguntar sobre tecnologías de un programador, ¿verdad? O también algo que es bien importante, y creo que la mayoría de los que están aquí y hemos tenido una entrevista, ya saliéndonos un poco como de lo técnico, hablamos como bastante de nuestras experiencias laborales. Creo yo que es bien importante conocer o al menos tener unas 2, 3 puntitos de cada experiencia tuya y poderla poner en práctica, ¿verdad? En el momento de que te estamos preguntando. Más si sos como alguien de IT, tenerlo bien claro que no muchas veces los reclutadores vamos a entender como el mismo lenguaje que estamos hablando, ¿verdad? Pero siempre es bueno que alguien de tecnología te lo vaya explicando. O sea, te diga como yo hice esto, esto y esto, lo puse en práctica así, lo utilicé en una base de datos o como sea que lo hayas trabajado. Pero es importante que aunque sea un reclutador no te lo pueda entender al 100%, que se pueda, al menos nosotros en la otra imagen podamos entender de lo que tú estás hablando, ¿verdad? Como, bueno, entonces sí sabe de tecnología, o sí sabe de bases de datos, o de project manager, por ejemplo. Entonces, en cuanto a otro rubro, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? No te vamos a preguntar algo de IT, pero sí es importante escuchar tu experiencia laboral. No necesariamente que sea de tecnología, pero sí tu experiencia en cuanto cómo has manejado, por ejemplo, digamos, Excel, vea qué has hecho ahí, pues tablas, pues gráficos, etcétera. Sí, yo creo que eso también es importante recalcar en las entrevistas, aunque no te lo pregunten, quizás como experiencias en las que tú has tenido, en las que te ha tocado ser líder, por ejemplo, o que de repente en tu equipo de trabajo el jefe se ausentó, se tuvo que incapacitar y te tocó a ti como tomar ese rol. Esas cosas también son bastante importantes
recalcarlas durante la entrevista y que el entrevistador sepa qué otras herramientas tú tenés, además de lo que te están entrevistando, ¿verdad? Cómo poder extenderte sobre eso. Ahorita me ven aquí porque estoy leyendo algunas de las preguntas. Estaba viendo que nos preguntaban sobre esta, mira. Hola, tengo una entrevista, pero me preocupa la parte cuando nos preguntan sobre nuestra expectativa. Uh-huh. Es que creo que depende cómo tú lo querrás dar a entender al reclutador, porque muchas veces suele pasar que si tú no estás aplicando y vengo yo como reclutadora y te voy a contactar, yo inmediatamente te digo en cuánto está más o menos la vacante a la que yo estoy contratando. Pero hay muchas veces que hay candidatos que aplican sin que el reclutador los haya contactado como primer momento, ¿verdad? Y entonces venís tú y me decís, mi expectativa salarial son $1,500. Y si yo como reclutadora sé que la plaza en general es menos, lo que podemos hacer es como llegar a una negociación, ¿verdad? O sea, nunca te cerres a tener miedo de decir tu expectativa, porque todos tenemos una expectativa salarial. Todos sabemos cuánto vale nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras certificaciones, todo. Entonces aquí, en el momento de reclutar, todo vale. Es importante que no te cerres en el hecho de que digas, ay, como yo vi que la vacante decía $1,000, bueno, voy a aplicar y no pierdo nada. En realidad no pierdes nada, porque muchas veces podés aplicar y si tu expectativa se va un poquito más alta de lo que podemos ofrecerte, podemos llegar a negociar, ya sea con un beneficio o, ok, no te vamos a dar lo que quizás estás solicitando, pero el trabajo te lo vamos a dar híbrido o vas a trabajar remoto, 100% remoto. Entonces hay cosas como, hay beneficios también que pues se cubren un poco en cuanto a la expectativa, pero eso sí es importante. Siempre digan cuánto es su expectativa. Uh-huh. ¿Cuánto quieren ganar? Alguien más nos pregunta también, ¿algún consejo que nunca falle para causar una buena impresión en una entrevista? Yo creo que principalmente siempre ser cordial. Yo creo que una de las peores cosas que pueden pasar en una entrevista es tener a una persona con mala actitud, como que no quiere estar ahí, llegar bien vestido, y si es virtual, siempre, aunque no anden nada abajo, siempre que sea como una camisa formal, verse presentable, estar en un lugar donde no haya tanto ruido. Siempre ser cordial, creo yo que es una de las cosas más importantes para causar una buena impresión. Cuando nosotros nos encontramos con candidatos que tienen malas actitudes o que están muy serios o que solo responden de sí, no. También no causa una buena impresión, ¿verdad? Entonces siempre tratar de extender a las preguntas que ellos están haciendo, que el entrevistador te está haciendo, y siempre llegar bien presentable, bien vestido y cordial. Creo que es bien importante eso de la vestimenta, porque muchas veces confundimos que por tener una entrevista virtual, yo voy a andar como normalmente puedo andar en mi casa, ¿verdad? Puede ser sport, puede ser en pijama, como sea que trabajes, pero creo yo que es importante eso, tanto tu vestimenta, como dice Ana, abajo puedes andar si, no sé, un short, un pantalón de pijama, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero donde el reclutador, o en este caso el cliente, vas a tener una entrevista tal cual con el jefe de jefes, sí es importante que tú andes bien vestido, ¿verdad? Una camisa formal, el pelo arreglado, no usar gorras en el caso de hombres, uh-huh. Porque muchas veces hasta tanto a un reclutador como a un cliente ya puedes cerrarlo inmediatamente y decir, no le veo formalidad. Entonces posiblemente tu experiencia sea la mejor y un salario que se te pueda pagar de la mejor manera, pero al momento de tener, no... Creo yo que no hay que cerrarnos, ¿verdad? En decir que es malo, pero creo yo que también es bien importante que cuidemos nuestra apariencia, ¿verdad? Lo que nosotros estamos presentando, al final, si es virtual, pues es lo que el cliente o el reclutador está conociendo de primera instancia contigo. Entonces, sí, cuidar bastante como tu vestimenta es súper importante. Y créanos que hemos visto casos de gente en pijama, de gente con gorra, con gorritos, con de todo. Hemos visto de todo. O también, por ejemplo, si en tu casa hay desorden o algo así, al menos poner uno de los filtros de Teams atrás, ¿verdad? Para que no se vea tanto el desorden que hay atrás. Y ahora hay bonitos, ahora no pueden decir que no hay, porque sí hay bonitos. Eso es bien importante y creo que en nuestro caso sí hemos tenido ocasiones en las que entramos antes del cliente y si vemos al candidato, por ejemplo, que atrás se ve su cama o se ve una puerta del baño abierta, entonces ya se les aconseja como, mira, sería bueno que antes de que entre el cliente puedas poner un fondo o cerrar la puerta del baño, ¿verdad? Porque a veces hasta la cama desordenada y yo creo que ahí se asustan muchas veces. O no estar acostados, o sea, como estar en una posición de entrevista, ¿verdad? Alguien más pregunta, al finalizar la entrevista, dan un espacio para preguntas. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer? Bueno, en este caso quizás
primero, dependiendo de cómo ha ido la entrevista, si hay alguna cosa que no quedó muy clara, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de horarios, el tema de cuántas veces se va a presenciar en la empresa, se puede preguntar si no te lo han aclarado. Incluso el tema de la expectativa salarial también se podría preguntar en ese momento, ¿verdad? Se puede preguntar de una manera similar a, por ejemplo, podría conocer cuál es el presupuesto que tienen para esta plaza, ¿verdad? Igualmente temas de vestimenta, porque hay muchas empresas que tienen algunas políticas de vestimenta, esos temas de políticas internas, también se pueden hacer preguntas sobre eso. Cualquier cosa que no haya quedado clara en específico del puesto, como si el puesto tiene más personas a cargo, por ejemplo, o qué tan grande es la empresa, a dónde se ubica la empresa, todas esas cosas, si les dan equipo de trabajo, todas esas cosas que quizás no hayan quedado muy claras durante la entrevista en sí, se pueden preguntar. Nos pregunta Yasmín, ¿qué me podrían recomendar como respuesta sobre el motivo por el que dejé algún trabajo anterior? Hace poquito hicimos un TikTok sobre eso también, ¿verdad? Por lo general, lo mejor es, o lo más recomendable es explicar, por ejemplo, la empresa no se adhirió a mis expectativas personales, o estoy buscando una mejora profesional o una mejora en mi carrera. Por ejemplo, si habían sentido de que en esa empresa ya habían topado, por ejemplo, también puede suceder, ¿verdad? Como, bueno, ya en esa empresa yo ya había dado lo mejor de mí y ya no veían crecimiento ahí, entonces realmente se pueden dar varias respuestas que no suenen como muy grosera o negativas. Nunca hablen mal de su empleador anterior en una entrevista laboral, eso también es importante. Se pueden decir ciertas cosas como, por ejemplo, no nos alineamos, no congeniamos, las políticas de la empresa no, los valores de la empresa no iban con mis valores, por ejemplo, eso se puede también decir. No, y creo que es importante también, bueno, la mayoría de reclutadores te van a preguntar, ¿y por qué te quieres cambiar? Por ejemplo, tú estás ahorita, no sé, digamos, no voy a decir empresa, pero estás en una empresa actualmente. Y vengo yo como reclutador y te voy a preguntar, pero ¿por qué estás aplicando, verdad? ¿Por qué te estás buscando otra oportunidad laboral? Sean honestos siempre, porque al final creo que obviamente no vas a decir, ay, no me gusta, ¿verdad? O voy a presenciar todos los días, no me gusta mi jefe. No. Como dice Ana, no hay que hablar nunca mal de tu empresa actual o de tus empresas donde trabajaste anteriormente, ¿verdad? Porque al final, quieras o no, habla un poquito mal el hecho de que estemos hablando mal de una empresa y quieres entrar a la nuestra, ¿verdad? No juega mucho ese papel aquí. Entonces sí es importante como decir, ¿verdad? Que estás actualmente laborando, pero sí estás buscando pues una mejora salarial, en el caso fuera así, ¿verdad? O lo que decía Ana, ¿verdad? Que ya hay cosas que ya hiciste, ya topaste y ya no ves crecimiento en la empresa. Es bueno decirlo siempre. Así que en ese sentido sí sean honestos, ¿verdad? Cuando un reclutador les pregunte por qué se quieren cambiar. También nos preguntan cómo puedo explicar una brecha en mi currículum en una entrevista. Creo que también se liga a la pregunta siguiente, que es cuando he estado en varios proyectos cortos, ¿cómo puedo defender el tema de la estabilidad laboral? En cuanto al área de IT en específico, siento yo que es bastante común que las personas tengan proyectos o oportunidades que han sido cortas, porque muchas de las oportunidades son proyectos. Sin embargo, siempre podemos decir de que durante ese momento, durante ese tiempo, yo estaba buscando un cambio, estaba buscando un crecimiento laboral. Me dediqué, por ejemplo, a proyectos personales, incluso si ha sido un tiempo de, por ejemplo, me tocó cuidar a mi mamá enferma durante ese tiempo, igual se puede decir. Realmente ser honesto durante las entrevistas quizás es una de las cosas más importantes, porque no dice nada malo de ti como un profesional cuando has tenido, por ejemplo, que irte de un trabajo por temas de salud o por temas de que te tocó ser cuidador, vea, porque por ejemplo, las parejas que una trabaja y la otra se queda en casa cuidando a los niños, las madres solteras, padres solteros, todos esos temas, la verdad es que se comprenden bastante durante la entrevista y creo yo que ser honesto pues es una buena carta de presentación. No, y creo que también es bien importante eso de los tiempos, porque nos han pasado ocasiones en las que hay candidatos que, digamos, ya tienen un año sin trabajo y a uno no es que desconfíe, pero sí es
como conocer el por qué, no por ser meque, ¿verdad? Pero sí conocer el por qué, porque muchas veces el cliente nos va a preguntar a nosotros, ¿verdad? Como, veo que Ana tiene 9 meses sin trabajar, ¿qué le pasó? ¿O por qué no tiene trabajo? Entonces sí es importante que cuando alguien les pregunte sean transparentes, digan, ¿verdad? Porque como dice Ana, hemos tenido casos que nos dicen, cuide a mi mamá, me tuve que ir del país, pues terminó mi contrato laboral, también se vale decir. Yo renuncié y ya me costó pues encontrar otra oportunidad laboral. Todo esto vale, o sea, realmente vale, pero sí es importante que lo mencionen. Y de igual manera, si ustedes han hecho proyectos como freelance o en el tiempo que no estuvieron trabajando, igual agréguenlo en el CV porque es importante que quede reflejado, ya sea que tanto les vamos a preguntar como, veo que esos meses estuviste haciendo un proyecto, quién era tu cliente, qué hacías con él, en qué le trabajabas. Son como preguntas prácticamente como preguntarle sobre la experiencia laboral, ¿verdad? Quizás no fue por un empleo fijo, digámoslo, pero sí los proyectos valen y es importante que los coloquen también en su trayecto laboral. Digamos que las oportunidades cortas o los proyectos a veces las personas en empresas sí lo pueden ver como una inestabilidad laboral, sin embargo, creo yo que también en el mercado en el que nosotros nos movemos muchas veces pues con las oportunidades o son proyectos ya desde el principio, le dijeron, va a durar 1 año este proyecto o menos, o te tocó lastimosamente una mala experiencia en la que no te quisiste quedar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, también se pueden mencionar en las entrevistas como no me gustó la empresa, o sea, sí, de una manera respetuosa se puede decir no me gustó el ambiente laboral de la empresa. O no cumplía con mis expectativas. No cumplía con mis expectativas, o por ejemplo nosotros hemos tenido casos de personas a las que les han hecho, o sea, el perfil decía una descripción de puesto y luego cuando entraron a la empresa era un puesto completamente diferente, lo hicieron hacer actividades que no estaban dentro de no están de acuerdo de su descriptor de puesto. Entonces, eso también se puede mencionar en una entrevista, como yo tenía estas expectativas del puesto y no funcionó o no coordinamos de la manera en la que yo había pensado, ¿verdad? No, y creo que aquí nos ha pasado recientemente, digámoslo, que al momento de ver perfil con reclutador era un descriptor y al momento del cliente era otro descriptor. No era otro, sino que solo se agregaban como unas tantitas actividades. Pero es válido escuchar a los candidatos que digan, mire, gracias por la oferta, pero ya no cumple con mi expectativa, porque si voy a hacer esa actividad, entonces mi salario es tal. Vea, si solo iba a hacer esto, entonces sí estoy de acuerdo a un salario de proyecto, bajo, medio, alto, digámoslo. Uh-huh. Entonces, sí es importante, vea, uno, tanto nosotros como reclutadores, hablar desde el inicio lo que es el trabajo como tal, en la entrevista, y también ustedes que estén enterados de lo que van a trabajar, ¿verdad? Porque es importante eso, que no sea, bueno, como ya llevo el proceso avanzado, ya hice pruebas psicométricas, pruebas técnicas, entrevistas, y ni modo, me van a mandar la oferta, la voy a aceptar. Pero si tú no sentís que no hay como un match con esta oferta o que tú investigaste en la empresa, que ese es otro tema importante, fíjate, en la entrevista laboral, tú tenés la decisión final. Al final, si te dan una carta oferta y no cumple con tu expectativa, tanto salarial como de actividades, lo puedes hablar con el reclutador desde entrada y decir, mire, Marcela, fíjate que a mí me gusta, o sea, realmente me gusta y quisiera aceptar el proyecto o la plaza fija, pero me hace ruidito una actividad que voy a hacer y yo no tengo experiencia en eso, o no estoy tan capacitado en eso, o nulo, no sé nada. Es válido que lo digan de entrada, ¿verdad? Porque tanto así nosotros podemos notificarlo, el cliente en una entrevista o en una prueba, pues se dan cuenta siempre, por eso en el área de IT hacen muchas pruebas técnicas, y a veces hasta se puede negociar eso, ¿verdad? Como, yo veo que no tenés en SQL, pero yo te voy a capacitar. Entonces, hay muchos clientes que tienen la disposición también para poder negociar. Y nos hacían otra pregunta. Nos hacían la pregunta de por qué hay reclutadores que no dan la información completa desde el inicio. Pues esto creo yo que dependerá de cada empresa. Sin embargo, es el trabajo del reclutador darte toda la información desde el principio. Incluso tú tienes derecho de exigir la información, ¿verdad? Y si no te la quieren dar, pues creo yo que eso es un red flag, como de, bueno, quizás no deberían de aplicar aquí. Pero creo yo también a veces, por ejemplo, a nosotros nos pasa cuando las plazas son confidenciales o las empresas no quieren dar el dato. Porque a veces están como sustituyendo a una persona que está trabajando con ellos actualmente. A veces las plazas son confidenciales, entonces a veces sí hay temas que no se los dan a los reclutadores. Sin embargo, sí es el trabajo de los reclutadores dar la información completa, al menos de
el salario, las funciones, Modalidad. horarios, las cosas básicas que creo que todo el mundo necesita saber para moverse de una empresa a otra. Creo que eso es bien importante, porque como dice Ana, no siempre, no es que vamos a ocultar información, porque creo que no es ocultar, sino que, y me da un poco de risa, porque hay candidatos ahorita que se me viene a la mente que cuando los contactamos para una plaza nos dicen, ¿y qué empresa es? Ah, fíjese que el perfil dice confidencial de momento, pero yo necesito saber qué cliente es para ver si quiero aplicar. Pueda que sea válido, porque muchas veces, vea, yo conozco una empresa y no me llama la atención o escucho quejas de esa empresa y va resultando esa empresa. Entonces yo hice todo el proceso, vea, y a las horas de las horas me entrevisto con el cliente y me dice de la empresa y yo ya pongo mala cara. O sea, ya es como, ya no quiero. Pero son condiciones de cliente, de empresa, y así como en unas te vamos a dar el perfil completo con todito, hasta los beneficios, van a haber otras que te vamos a mandar un perfil y de entrada, confidencial, y salario cerrado. No cerrado porque no te quieran decir, sino que porque ellos están abiertos a escuchar tu expectativa salarial. O sea, si tu expectativa son $2,000, tu CV se va con $2,000. Ya ellos indican si continuamos o no continuamos. Pero sí es importante eso. La verdad es que fue muy buena pregunta. Y creo que aquí es importante, algo que lo mencioné anterior, que se puede entrar aquí en entrevista laboral, en este tema, es sobre investigar la empresa. Siempre busquen la empresa a la que están aplicando. Siempre busquen su página. Porque hay momentos en la entrevista que te vamos a preguntar como, ¿y qué conoces de la empresa? Y pues a veces se nota que están inmediatamente como tecleando y buscando a la empresa, tu Jobs. Pero es importante que un día antes o una hora antes tú te pongas a investigar sobre la empresa a la que estás aplicando. Es bien importante para una entrevista laboral, porque muchas veces sí se te hace preguntas que si tuviste oportunidad de ver los valores, cumplen con los tuyos, y muchas veces dicen sí cumple, y quizás nada que ver, no aplican. Entonces, saber qué hace la empresa. Por ejemplo, aquí en El Salvador también siento yo que el boca a boca, como que una persona te recomiende o no te recomienda una empresa, es bien fuerte. Entonces también poder escuchar como las experiencias de otras personas, quizás conocidos tuyos, pero sí investigar qué es lo que hace la empresa específicamente, porque si no sabes lo que hace la empresa, no puedes realmente tener un buen desempeño durante la entrevista, si no sabes realmente qué es lo que están esperando de ti o qué es lo que esperan de ti. Alguien más hizo una pregunta. Para entrevistas internacionales hay mucha diferencia sobre los procesos. Depende, porque sí, por ejemplo, vaya, si es una empresa de Estados Unidos, obviamente va a requerir el inglés. Sin embargo, eso te lo tienen que decir desde un inicio, ¿verdad? O sea, te tienen que decir como, el proceso es este, vas a seguir algunas entrevistas y es necesario que sepas el idioma inglés, vean. Quizás algunas empresas puede que sean sus procesos un poquito más largos que otras, que pasen por más entrevistas, y hay empresas que pasan por menos entrevistas, o una entrevista y ya estuvo, pero eso también va a depender mucho de la empresa. O entrevistas y pruebas, y ahí ya contrato laboral, y hay que creo que todos quisieran eso, vea. Y hay empresas que ni siquiera hacen pruebas también, que solo la entrevista vea suficiente. Pueden ir poniendo sus preguntas en los comentarios, y aprovechando también, nosotros pues ahorita en Twenty Jobs tenemos varias plazas abiertas. Pueden irse a nuestra página www.twentyjobs.com, a donde publicamos todas nuestras oportunidades laborales. De nuevo, nosotros nos enfocamos más en plazas de tecnología, sin embargo, de vez en cuando también tenemos ahí algunas plazas de recursos humanos o mercadeo a las que también podrían aplicar, y en nuestra plataforma tenemos todas nuestras plazas publicadas. También aprovecho a decir que nosotros tenemos algo que llamamos bono por referido. Y yo sé que muchas veces todos conocemos a alguien que anda buscando trabajo, que no tiene trabajo, que se quiere mover de su trabajo actual. Es importante, este bono de referido es un pequeño porcentaje, ¿verdad?, por referirnos al CV, y tiene que quedar, este CV tiene que quedar contratado para ustedes poder recibir ese bono, ¿vean? Lo llamamos bono de referido. Ajá, entonces también si no son de IT ustedes, pero tienen amigos que son de IT, anden buscando trabajo, les pueden compartir nuestras plazas disponibles y también pues ahí se podría ganar un bono monetario. ¿Cuál es la plataforma? Nuestra plataforma es twentyjobs.com. Si ustedes ingresan a la página y se pueden registrar, pueden hacer su perfil y ver todas las bueno, hacer su CV, ¿verdad? Les va a pedir alguna información, pero ahí pueden ver todas las plazas que tenemos publicadas. Así que ahí está, twentyjobs.com.
No sé si tuvieran más preguntas, así podemos ir quizás respondiendo. Tal vez una de las cosas que a veces también nos preguntan durante las entrevistas es cuánto dura el proceso de selección. Eso también siento que es un poquito incierto a veces porque depende mucho de las empresas. Hay empresas que tienen procesos muy largos, con muchas fases, como por ejemplo hacen entrevista, prueba psicométrica, prueba técnica, entrevista técnica, Entrevista presencial. entrevista presencial, el polígrafo. O sea, hay procesos que son como más engorrosos que otros. Sin embargo, también es algo que pueden preguntar durante la primera entrevista con recursos humanos o el primer contacto con recursos humanos, de más o menos cuánto tiempo va a durar el proceso, ¿verdad? Para que ustedes también sepan más o menos cuánto tiempo les va a llevar, porque eso de estar esperando a veces, pues yo sé que puede ser un poquito frustrante. No, y muchas veces no depende del reclutador, que el proceso es de acuerdo, el cliente vaya avanzando, pero sí es bueno que le pregunten siempre al reclutador, como después de enviar mi CD o tener la primera entrevista, ¿qué paso sigue? ¿Vea? Porque el reclutador te puede decir, viene ahorita una prueba psicométrica, la revisión de esa prueba, luego prueba, si pasaste las pruebas estas psicométricas, a una prueba técnica. Luego una prueba técnica la realizas y el cliente la revisa en su área técnica y si pasaste esa prueba con una última entrevista. Pero te podemos dar el orden. El tiempo a veces es bien relativo porque hay momentos que se cierra una posición en una semana y media, no mucho, vea 15 días. Pero hay otras que sí, se pueden tardar. Así que es de tener paciencia muchas veces. Yo sé que todo, como digo, todos hemos estado en un proceso de reclutamiento y esto puede frustrar. O muchas veces no tener respuesta del reclutador y decir, ya quedó alguien, ya se cerró. Hay ocasiones en que sí, ¿verdad? Se cierra y se le notifican a los candidatos y hay otras pues que quedó en pausa. Entonces, intentamos realmente notificar a los candidatos cuando esto se hace en pausa, ¿verdad? Para que ellos no estén ya tan pendientes del proceso, sino que se les avisa una vez se vaya a reactivar. Dice Gaby, las cajas de crédito tienen procesos que tardan hasta 6 meses para que al final no avisen nada. Sí, lastimosamente, depende de los procesos de cada empresa y lastimosamente sí hay empresas que se toman demasiado tiempo en sus procesos, son procesos engorrosos y al final no se comprometen en avisarles a los candidatos si quedaron o no quedaron, si la plaza se cerró, si quedó otro candidato, ¿verdad? Entonces sí, hay procesos que sí son bastante engorrosos. ¿Cuáles pruebas son las que sienten que son más difíciles? Depende, porque yo creo que si estás aplicando a un área técnico, nos ha pasado que hay ingenieros que nos dicen estuvo facilísima la prueba. La prueba estaba para 3 horas y la terminó en 40 minutos. Entonces va a depender de cómo tú te sientas para hacer la prueba, porque sí podría decir que hay pruebas largas que son las psicométricas, que todos hemos hecho pruebas psicométricas y sabemos que a veces dice la prueba 1 hora y 50 minutos. Entonces vos decís, ay no, qué larga y qué tanto me van a preguntar, voy a salir mal, ya me frustré. Y eso suele pasar, que de tanto que quizás has hecho ya 4 pruebas y te falta la última y ya estás demasiado cansado. Entonces suele pasar muchas veces eso, que uno la siente como larga o tediosa. Pero al final, siempre nosotros, creo que Ana no me va a dejar mentir, que cuando ya los candidatos pasan a pruebas psicométricas, siempre les decimos, háganla con tiempo, háganla en un momento que usted ya esté tranquilo, porque muchas veces reciben el correo, están en su hora de almuerzo, por ejemplo, y empiezan, hasta desde el teléfono, y empiezan a hacerlas, me confundí, vea, por salir del compromiso, y muchas veces eso se puede alterar. Pero va a depender del tipo de prueba, de la duración o qué tan difíciles. No te podría decir qué pruebas en específico pueden ser difíciles porque las psicométricas tanto yo la puedo sentir fácil como tú la puedes sentir difícil o al revés. ¿Qué puedo hacer si no tengo experiencia directa en el puesto, pero sí habilidades transferibles? Yo siento que eso siempre es importante, eso siempre es valioso. A veces las empresas no toman mucho en cuenta, por ejemplo, los proyectos universitarios o experiencias que hayan tenido de freelancing, pero siempre es importante hacer énfasis y destacar esas cosas en el CV, porque a veces, aunque una persona no tenga experiencia laboral, puede tener todas las capacidades y habilidades para poder ejecutar, ¿verdad? El trabajo como se debería de hacer. Incluso hemos tenido casos en los que hay personas que no tienen experiencia laboral, sin embargo, en las pruebas técnicas pues se defienden bastante bien, entonces ahí es cuando ya quedan. Entonces eso también es importante poder siempre dejarlo en el CV, ¿verdad? Cualquier proyecto personal o proyectos universitarios, porque siempre se toman en cuenta.
¿Sabéis que podríamos darles como algunos tips Ujú. de consejos durante las entrevistas? Bueno, ya habíamos hablado que era lo de la vestimenta, tu apariencia física. Es bien importante eso realmente. También, si te... Estar como, yo siento que también, vaya, porque yo entiendo que hay gente que no puede como recibir entrevistas en horarios no laborales, sino que en sus trabajos, pero yo creo que es importante también estar en un lugar donde no haya mucha interrupción, ¿verdad? Si es necesario ausentarse del trabajo al menos unos minutitos para poder tomar la entrevista y estar en un lugar sin mucha interrupción, sin mucho ruido, donde se puede oír bien la persona que te está entrevistando y como dice Marce, siempre como con buena vestimenta, aunque esté virtual, siempre que la parte pues de la camisa esté ordenado, la parte de el atrás. pelo, porque muchas veces, y yo sé que pasa, y es válido que pase, que muchas veces en las entrevistas hay candidatos que están trabajando y nos dicen, la puedo recibir en mi hora de almuerzo. Y está bien, si el cliente tiene horario para poder recibir esa llamada, lo va a hacer, pero si pone un fondo como blanco, no sé, porque hay candidatos que se van al carro por quitarse la bulla, ¿verdad? O que tus compañeros te vean que estás en una entrevista, o tu jefe que puede pasar aquí atrás y te está viendo, estoy en otra entrevista. Pero sí, pone un fondo, pues, porque se ve el carro. Hay clientes que son bien tranquilos y dicen como, no me importa, si la puedes recibir en el carro, perfecto. Pero sí, uno creo que si tú vas a esa entrevista y realmente es una plaza que a la que te querés dedicar al 100% de poder aplicar y decir, mi plaza soñada, o sea, es mi puesto soñado, sí sería bueno que tomes como esos tips para que no te pase o que como cerrar un poco la idea del cliente de decir, sí, tiene la experiencia, pero no lo vi tan formal y el puesto es formal, él va a ser un manager o él va a ser un supervisor de algo, él va a tratar con gente, ¿verdad? Es importante eso de como los ruidos visuales que podemos llegar a ver. Otro que sí creo que es importante también es, uno, vea que al momento de que si tenés una entrevista presencial, lleva siempre tu currículum impreso, te lo pidan o no, puedes siempre llevarlo porque uno no siempre va a tener su computadora o tu CD viéndolo, pero sí te vamos a preguntar sobre tu experiencia y que tú puedas revisar tu experiencia, puedas revisar todas tus cosas, porque nos ha pasado ocasiones y lo saco aquí como ejemplo, que a veces le decimos, ¿y tenés certificaciones? Ay, fíjese que sí, la saqué como en el 2009, pero no me acuerdo. Entonces, no la saqué, o la hiciste por hacer, ¿vea? Entonces, sí es importante que medio revises tu hoja de vida, aprenderse un poco los años en los que estuviste, como por ejemplo, yo estuve en esta empresa del 2009 al 2012, para que a nosotros, en el momento de que te estamos entrevistando, nos cuadren la fecha, vea. Como un tip, vea, un consejo que se puede dar. También incluso alguien preguntaba ahí sobre los CVs. Yo creo que en los CVs es bien importante que la información esté... Literalmente los reclutadores nos tomamos unos 10 segundos en revisar un CV para ver si un CV que realmente me sirve para la posición que estoy buscando. Entonces los CVs tienen que estar bien estructurados, no poner tantas experiencias. Yo he visto personas que ponen experiencias desde el 2000, 1998, ¿verdad? O sea, sí son valiosas las experiencias, pero se pueden poner de manera más resumida debajo de la experiencia que, o vaya, por ejemplo, si yo tengo un montón de experiencia en algo X que no tiene que ver con la plaza a la que estoy aplicando, no es necesario que lo ponga en el CV. Entonces también se pueden tener diferentes modelos o formatos de hojas de vida que vayan acorde a las plazas que yo voy a ir aplicando, ¿vea? Como para que el reclutador no vea ahí tanta letra, tantas palabras, y también pueda tener la información un poquito más resumida. A mí me gusta mucho cuando los CVs tienen, por ejemplo, las herramientas tecnológicas que los candidatos conocen, el nivel, y en las experiencias laborales también es valioso que no solo se ponga, trabajé de consultor en esta empresa y ya, ¿vea? Sino también poner como algunos puntos de las funciones que tenía durante tu trabajo ahí, porque también eso puede ser importante de conocer para el reclutador. Y pues lo obvio, lo que siempre tiene que ir, nombre, teléfono, correo, ¿verdad? Para que sepan dónde contactarte. Las referencias para mí no son tan importantes a menos que te las pidan. Y la foto, si vas a poner foto, no es necesario, al menos nosotros no discriminamos si un CV tiene foto o no.
Sin embargo, si la vas a poner, que sea una foto formal, que sea una foto de frente, que no sea una foto con familiares. O recortada de algún grupo familiar. Ajá, o un selfie, vea, que sea una foto que se vea como bastante formal para el CV. No, yo creo que ahí con lo que dice Ana, de resumir, o sea, realmente resumir tu experiencia laboral, tu hoja de vida, porque hay gente que pone hasta dónde fue a kinder. O sea, sí, está válido si lo quieres poner, pero normalmente vamos a enfocarnos en tu universidad o si está pausada, pero a dónde le empezaste a estudiar, si sacaste un técnico. Hay algunos formatos que te dicen que tenés que poner tus experiencias de 5 años para ahorita, la actualidad. Y hay otros que no, ¿verdad? Que dejan toda su experiencia laboral desde su primerito trabajo. Y está bien, con tal que no se pase más de 5 páginas, de 3 páginas. Creo que es lo más resumido y muchas veces no nos van a dejar mentir si alguien de los que nos está viendo, los hemos reclutado, que en ocasiones les decimos como puede hacer un poco más pequeño su CV. No porque no nos interese su experiencia o todo su trayectoria laboral, pero sí es importante como darle un poco de énfasis, como dice Ana, a veces sí nos vamos directo a la experiencia y a las habilidades técnicas, en el caso de IT. O, por ejemplo, también como palabras claves. O sea, yo siento que, vaya, si estoy aplicando una plaza de consultor en SAP, en mi CV tiene que haber algo de SAP. Que diga SAP. Es importante que, que a la plaza, por eso les decía, que a la plaza en la que estoy aplicando es importante tener mi CV de acuerdo a esa plaza. Sí, porque nos ha pasado y estamos, por ejemplo, esta de SAP, ahorita que Ana ya puso el ejemplo. Vemos, posiblemente sí tiene algo en su experiencia, pero no dice si lo ha trabajado o no. Entonces ya tenemos que preguntar y ya empieza, no, sí, yo ya lo trabajé, lo hice así, trabajé no sé dónde con SAP y utilicé, pero ¿por qué no está en su CV? O sea, póngamelo. Entonces los mandamos a los candidatos prácticamente a hacer el CV. Vea, entonces creo que es importante eso, que tú ya sabes a qué plaza estás aplicando, tenés la experiencia, está reflejado en tu CV y entonces envíalo porque sabemos que nosotros lo vamos a revisar y te vamos a contactar porque es un perfil que sí estamos buscando. Y decía. Yasmín nos pregunta también, esto no es sobre entrevistas, pero ¿qué recomiendan cuando hay compañeros de trabajo conflictivos? Este es un tema creo que bien delicado para todos porque siempre van a haber diferencias entre tus compañeros, pero creo yo que es bien importante, pero súper importante llevarte bien, o sea, intentar, al final tú estás haciendo un equipo de trabajo y tu trabajo realmente se va a ver reflejado tanto en lo que haces como hablas y te llevas con tus compañeros, ¿verdad? Es bien importante eso, porque al final o tú no te vas a sentir cómodo o la otra persona no se va a sentir cómoda, entonces uno de los dos se va a terminar yendo o peleándose ahí en frente del trabajo, en frente del jefe. Dice Yasmín, pero cuando son los favoritos de los jefes es bien difícil. Sí, la verdad es que yo siento que cuando ya se meten en temas de clima laboral y que el clima laboral quizás está tenso o que el clima laboral no es lo más conveniente, por ejemplo, que te excluyan de reuniones, son cosas que ya no puedes controlar, yo creo que lo mejor es buscar un cambio en ese caso, ¿verdad? Sin embargo, cuando es un compañero de trabajo que está siendo difícil, creo yo que abordarlo con el jefe es el primer paso, ¿verdad? Como, mire, tengo este problema con este compañero, no está aportando. Tratar de resolver internamente el conflicto y pues ya luego ver qué decisión se toma. Si las cosas no cambian, pues igual, tomar medidas o algo así. Tomar alguna medida. Pero eso ya lo hace como el jefe. Realmente creo que yo, con lo que decían, ¿verdad? Que creo que siempre van a haber diferencias entre tus compañeros. Yo como reclutadora puedo hacer mi trabajo de una manera, Ana como reclutadora puede hacerlo de otra forma, y no significa que yo me tengo que acoplar realmente a como las preguntas que ella hace o todo su proceso, ¿verdad? Cada una lleva su proceso diferente y no por eso vamos a tener roces o decir, puchica, entonces yo no estoy dando el ancho, porque suele pasar que a veces uno puede sentirse como, y entonces yo soy la que está fallando, porque veo que todos le hablan a la otra persona y entonces yo soy la del problema, no necesariamente. Entonces sí es importante como llegar a abordar y creo que la estabilidad emocional también que tú puedes llegar a tener durante tu trabajo, tú tenés tus responsabilidades, tus tareas y hacerlas de la mejor manera, ¿verdad? Que eso nunca vaya a entorpecer mucho tu trabajo. Uh-huh. También nos preguntan, hay empleos en los que te preguntan si tenés algún conocido en la empresa, ¿por qué? Bueno, eso depende también de cada empresa, sin embargo yo creo que a veces, como por ejemplo con los bancos, las financieras son las que más hacen como ese tipo de consulta. Yo creo que más que todo es para evitar cualquier caso como de que vaya, yo
por ser el líder del equipo, vengo y contrato a mi amigo, ¿verdad? Aunque no tenga las habilidades ni la experiencia para cumplir con el rol, solo porque es mi conocido, porque es mi amigo, mi hermano o lo que sea, entonces yo vengo y lo contrato, ¿verdad? Entonces yo creo como para evitar ese tipo de situaciones es que algunas empresas hacen eso, hacen ese filtro. Pero creo que sí, más que todo se da como en el área financiero. Uh-huh. Bueno, ya hablamos un buen rato. Hay algo por lo que casi siempre rechazan personas. Sí, por malas actitudes. Yo siento que eso de las malas actitudes sí puede causar que te rechacen. Por ejemplo, bueno, la puntualidad también es importante, y más en las entrevistas virtuales. Yo creo que ahí no hay muchas excusas, a menos que se te vaya la luz, se te fue el internet, algo así. Pero siempre notificar, si vas a tener algún retraso, notificarle siempre al reclutador o al entrevistador de que vas a tener un retraso para no verte informal, ¿vea? Igual, si una persona tenía agendado una entrevista y no asiste a la entrevista y no te avisa nada, ni nada, también suele verse bastante informal, ¿verdad? Y las malas actitudes, como les digo. Si alguien de entrada llega con mala actitud, serio, muy serio, o molesto, por ejemplo, siento que si tú has tenido alguna situación o no quieres tomar la entrevista en ese momento, es mejor programarla. Es mejor reprogramarla para otro día. Reprogramarla. Gustan las ofertas. Nosotros tenemos nuestra plataforma es www.2itjobs.com. Ahí pueden ingresar y ver todas las ofertas que nosotros tenemos publicadas. Pero nosotros también reclutamos para Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador. No sé si se me escapa otro. Sí, eso es. Vamos a ir terminando el live. Muchas gracias a todos los que se han quedado con nosotros hasta ahorita, escuchándonos hablar. Sus preguntas también. Y pues esperamos poder hacer esto nuevamente para poder responder sus preguntas en el futuro sobre otros temas, ¿verdad? Y muchas gracias a todos. Bye.